Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Muy bien, tengan muy buenas noches, estimadas y estimados participantes. Bueno, tengan un feliz comienzo de gestión, ¿no? Ya estamos en el 2023, entonces que este año sea pues fructífero para todos, ¿de acuerdo? Muy bien, empezamos con lo que es la semana 3, la unidad 3. Bueno, en todo caso, recordando siempre que estamos en el diplomado en estrategias metodológicas y didácticas para procesos pedagógicos. Primero es eso. El módulo 5 son estrategias metodológicas en procesos pedagógicos para la modalidad a distancia, ¿no? Estamos con la unidad temática 3, que es prácticamente la semana que estamos aquí en curso, es el diseño y aplicación de estrategias metodológicas para la modalidad a distancia. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, comenzamos. Bueno, la didáctica para la educación en la modalidad a distancia. Primeramente, la didáctica, en este caso, no va a ser algo que prácticamente se va a poner una receta, ¿no? Los estudiantes no son como se les da una receta y prácticamente ya lo hace el maestro, sino eso sería ya ser un maestro solamente tecnicista, ¿no? Y entonces, como estamos en el modelo sociocomunitario productivo, prácticamente el docente es el que va a buscar esas estrategias didácticas y pedagógicas, ¿no? En este caso, ¿qué va a exigir la modalidad a distancia? Va a exigir la aplicación de herramientas tecnológicas, sí o sí, efectivas en el aprendizaje del participante o estudiante. Prácticamente aquí vamos a necesitar utilizar sí o sí herramientas. El punto de partida de nuestro contexto tendrá lugar al diagnóstico. Entonces, algo muy importante también, bueno, aquí estamos trabajando con educación superior, ¿no? Pero cuando trabajamos con educación regular, prácticamente el panorama va a cambiar porque se busca el bien de los jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que atender prácticamente, según la gestión, ¿no? En secundaria 35 estudiantes, en primaria 30 estudiantes, ¿no? Prácticamente tiene que atenderse y el maestro tiene que llegar a todos. Entonces, para esa situación necesitamos hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico va a consistir en cuál es la situación del estudiante, si está en la posibilidad de desarrollar una educación a distancia, en este caso, sí o no, si tiene un equipo celular, si tiene una computadora, si tiene hermanos mayores, no tiene hermanos mayores, de esa manera, ¿no? Un diagnóstico en la comunidad educativa, tendremos el acceso de las tecnologías, es decir, si tiene acceso a Internet o no, tecnologías digitales o no. Entonces, en este caso, si el estudiante tiene acceso a las tecnologías. Muy bien. Ahora vámonos a la disposición de diferentes soportes. Atentos a esto. ¿Qué va a soportar lo que es prácticamente la educación a distancia? ¿Qué es lo que nos va a soportar? Vamos a tener la parte organizacional. En la parte organizacional vamos a tener prácticamente como ¿quiénes están involucrados aquí? Los gestores educativos del sistema educativo plurinacional. Los gestores educativos desde el Ministerio de Educación, ¿no? Ministro de Educación, después los viceministros, directores general de educación regular, de educación superior, las direcciones departamentales, las direcciones distritales, la dirección de unidades educativas, consejos educativos, prácticamente va a ser la organizacional, la parte organizacional. Aquí también van a estar los maestros, ¿no? La comunidad en su entorno. Otro soporte muy importante que vamos a necesitar sí o sí es el ámbito tecnológico, ¿no? En el tecnológico vamos a necesitar profesionales que creen condiciones para el diálogo pedagógico entre estudiante y maestro. O sea, prácticamente el carácter tecnológico. Vamos a necesitar el apoyo de prácticamente profesionales, maestros, que creen el espacio para que haya diálogo
entre estudiantes y maestros. ¿No? En la parte didáctico. La parte de didáctica van a manejar obviamente el maestro, el profesional encargado en el desarrollo de las orientaciones metodológicas y pedagógicas. En las orientaciones metodológicas y pedagógicas sabemos que estamos en el modelo sociocomunitario productivo. Tenemos prácticamente, ¿no? La parte de la práctica, teoría, valoración y producción, ¿no? Los momentos metodológicos. La organización de expertos, especialistas que fortalecen el proceso de formación a distancia. Entonces, en la organización de expertos, nos vamos a apoyar también en expertos en la comunidad que conozcan de un tema prácticamente el cual vamos a abordar. Bueno, la educación a distancia. Entonces, vamos a tener soporte 1, la organizacional, ¿no? Como les mencionaba aquí, necesitamos que los gestores educativos del sistema plurinacional sean muy comprometidos. Vamos a tener el soporte didáctico, vamos a tener las etapas. En las etapas vamos a tener prácticamente el diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Eso es lo que vamos a tener en la parte didáctica, ¿no? ¿Ya? Y vamos a tener la revisión. El apoyo de expertos, vamos a tener sabios de la comunidad, profesionales, familia, dirigentes y otros que nos van a apoyar a abordar el tema. Y vamos a tener lo que es el soporte tecnológico. Bueno, el soporte organizacional, ¿no? Vamos a necesitar sí o sí en una institución grande el compromiso de las autoridades. Si no hay compromiso de las autoridades, no se va a poder realizar nada con el soporte organizacional. No tenemos el sistema educativo plurinacional, las autoridades, como les decía, autoridades técnicos del Ministerio de Educación, ahí están, de nuestras primeras cabezas en el tema educativo, las direcciones departamentales, direcciones distritales, direcciones de unidades educativas y consejos educativos. El soporte tecnológico van a ser herramientas tecnológicas que nos van a permitir el diálogo pedagógico bidireccional o multidireccional entre el maestro con el estudiante. Son herramientas que nos va a permitir el diálogo, ¿no? El poder contactarse, hablar prácticamente. Y estas son tecnologías digitales que en la nueva era de la educación, como lo llamamos, sí o sí se tiene que utilizar. Recuerden que el maestro tiene que ser en esta parte más competitivo. Vamos a tener el apoyo pedagógico de los expertos, ¿no? En el modelo sociocomunitario productivo, vamos a tener siempre los momentos metodológicos, son la práctica, teoría, producción y valoración. Entonces, en el apoyo pedagógico, prácticamente toda la carga va a recaer en el maestro, porque el maestro es el que va a estar en contacto prácticamente con los estudiantes. ¿Qué se quiere? Que los estudiantes transformen su realidad, sean conscientes de su realidad, ¿no? A eso va el modelo. Después a la conciencia política también, ¿no? A la conciencia de su realidad, al entorno político, a la conciencia de país, que pueda ser el estudiante un gestor de cambio en su comunidad. Y así el maestro también tiene que ser un líder que vaya a apoyar esta situación. Las etapas del diseño. Para el diseño, ¿en qué nos vamos a basar? Las etapas del diseño. Primero, el proyecto sociocomunitario productivo. Recuerden que el proyecto sociocomunitario productivo van a nacer de las necesidades, potencialidades, problemáticas del entorno educativo. Y ahí vamos a tener después la planificación de desarrollo curricular. En la planificación del desarrollo curricular tenemos que el plan anual trimestralizado, que le llamamos PAC también, ¿no? El PDC, plan de desarrollo curricular de aula, ¿no? Son los contenidos, conocimientos que se va a impartir.
Después vamos a tener el diagnóstico participativo. El diagnóstico participativo nos va a referir si el estudiante tiene acceso a tecnologías e internet de esa manera, ¿no? Ya tenemos la planificación, entonces ahí vamos a contrastar. Y la etapa del desarrollo. Articulación con la realidad, con el proceso histórico, político del país. De esa manera. Entonces, prácticamente esa es la parte que se realiza con la planificación a distancia, ¿no? Muy bien. Etapas de implementación o concreción. Entonces, ¿qué se quiere formar? Sujetos capaces de transformar la realidad de la comunidad en donde vive. Eso es muy importante. Tenemos que formar sujetos que sean capaces de transformar la realidad donde viven. Entonces, prácticamente, como maestras y maestros, tienen y están en el deber de ir a transformar su realidad, ¿no? La realidad educativa. Entonces vamos a tener la planificación de encuentros tutoriales presenciales, vamos a tener reuniones con padres de familia, reuniones con estudiantes. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Encuentros tutoriales presenciales para orientar. Después, ¿qué más podemos hacer? Socializar cómo está estructurado la clase. Tenemos que hacer un calendario, las actividades que vamos a realizar, todo eso se tiene que exponer, ¿no? Después, analizar las dificultades técnicas que se puedan presentar. Vamos a tener estudiantes de escasos recursos, vamos a tener también estudiantes que van a tener todos los recursos necesarios, entonces tenemos que analizar todas las situaciones que se va a presentar, ¿no? Para hacer nuestra planificación y llevar adelante la educación a distancia, ¿no? Vamos a pensar como maestros también de qué manera vamos a enviar los materiales educativos, ¿no? Si es conveniente enviarlo por WhatsApp, no es conveniente, es enviarlo por Classroom, es darles impreso o es dejarlo en una fotocopia. Entonces, como maestros, ustedes van a ver de qué manera vamos a enviar el material y cuál va a ser el material adecuado que vamos a utilizar, ¿no? Después, las indicaciones generales, orientaciones para el estudio individual, la presentación de los temas, lecturas y evaluación, ¿no? Ahí. Prácticamente tiene que ver tenemos que poder comunicarnos ya sea desde nuestro material escrito, ya sea por comunicación sincrónica, las indicaciones generales que vamos a dar, las orientaciones, el estudio individual, presentación de los temas, ya en la planificación, estructura de la evaluación, ¿no? Y la evaluación. La evaluación va a ser la evaluación entendida no en el criterio de que el estudiante es un número, ¿no? Prácticamente es 35, listo, ¿no? Sino la evaluación tiene que ir en el carácter crítico, cómo se ha transformado el estudiante, ¿no? El criterio es que permitan valorar la transformación de los estudiantes. Es entendido la transformación de sus actitudes, el crecimiento de sus conocimientos, ¿no? Y la evaluación tiene que ser permanente en todo momento. La evaluación podemos desarrollarla prácticamente en base a actividades prácticas, en base a teorías, en base a actividades evaluativas, también puede ser salidas educativas, en base a ello también podemos ir evaluando, ¿no? Y ya está ahí. Después tenemos la parte de la sistematización, ¿no? La sistematización prácticamente va a ser la sistematización que el maestro y maestra va a realizar de todo el trabajo que ha realizado, los aspectos más relevantes, las dificultades, y que va a poder analizar el maestro para seguir adelante, ¿no? Hasta ahí. Miren, Abigail se conectó recién, ¿no? Muy bien. Hasta ahí. Ese es el contenido de la semana 3, prácticamente, ¿no? Ese es el contenido. Ahora nos vamos a ir a lo que son las actividades que tenemos que presentar en esta semana 3. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a complementar también con otro material educativo que nos va a servir para el desarrollo de la educación esencialmente a distancia. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a dar un lapso de, está bien, 3 minutos para volver a ingresar, para que un poquito se relajen y me pongan atención en las actividades que tienen que realizar. Ahí también vamos a explicar las normas APA. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Se ha podido entender? A ver, vamos a preguntar a Catherine. ¿Me escucha, Catherine? Sí, Listen, está bien. Listo, entonces
eh, para que no haya interrupción dentro de 3 minutos, ¿de acuerdo?